que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, estamos en el mes de la Constitución y la familia. Ya nosotros hemos venido trabajando el tema de la Constitución durante mucho tiempo y básicamente cuando ha entrado el mes de noviembre. Recientemente estuvimos en el altar de la patria haciendo un reconocimiento a los constituyentes que el 6 de noviembre de 1844 promulgaron la primera constitución de la República Dominicana. En algunos de los planteamientos hemos resaltado el hecho de que la Constitución no se aplica en la mayoría de los actos del Estado. Se cumple con elecciones en la fecha señalada por la Constitución, pero no en la forma que la Constitución plantea. Se ha desestimado por parte de los partidos el celebrar elecciones después de haber preparado a la militancia y al país para aprender a depurar antes de votar y así poder lograr que los cargos que se van a obtener sea conforme a los planteamientos del artículo 142 de la Constitución, que nos plantea que debe ser por mérito y profesionalización. No se busca la manera de eficientizar los poderes del Estado con personas que realmente se correspondan con lo que la Constitución ordena que esos poderes realmente hagan en favor de la población dominicana. Eso ha impedido la consolidación realmente de un Estado social y democrático de derecho, por cuanto los derechos fundamentales del país, de los ciudadanos y ciudadanas, no se aplican, a ellos no se les da cumplimiento, el cumplimiento cabal. Hay varios artículos que nosotros el próximo lunes vamos a citar. Esa preocupación por la falta de cumplimiento del mandato de la Constitución en nosotros viene desde la época en que nosotros teníamos 16 años. El profesor Juan Bosch, en su gobierno se hicieron algunas bibliotecas en algunos pueblos, entre ellos en Villamella, frente a donde nosotros vivíamos. Estaba el ayuntamiento, ahí se puso una pequeña biblioteca y ahí en esa pequeña biblioteca se llevaron algunos ejemplares de la Constitución de la República que había sido promulgada el 29 de abril de 1963. Por curiosidad de jóvenes íbamos allá a la biblioteca y nos encontramos con la Constitución y comenzamos a entender un poco. Bueno, transcurrieron los años, la preocupación en nosotros ha continuado hasta el día de hoy. No solamente porque formábamos parte del grupo de cadetes de la Academia Militar Batalla Las Carreras, que nos tocó salir de la academia para unirnos al pueblo en un viaje que hicimos en la madrugada del lunes. Salimos hacia San Pedro de Macorís con la finalidad de llegar en un barco a la capital, pero no se pudo y hubo que salir el martes en la noche después que un avión nos ametralló en el puente sobre el río Iguamo. Ahí salimos hacia Sabana de la Mar. A la mar cogimos unos barquitos que habían que llevaban a la gente a Samaná o a Sánchez y llegamos a Sánchez esa misma madrugada. De ahí en Sánchez, después de algunas situaciones que tuvimos que vencer, salimos a eso de las 5 de la mañana rumbo a la capital y llegamos a la capital a la Máximo Gómez, exactamente frente a donde está la Nunciatura, a eso de las 10:30 de la mañana, y ahí fuimos sorprendidos por un grupo de soldados del palacio que nos rodearon y terminamos presos ese día 28 de abril de 1965. Caímos presos, duramos un tiempo presos
y luego que salimos, pues nos ubicamos en Ciudad Nueva para acompañar a todos los otros cadetes que habían llegado primero y estar conjuntamente con el grupo que defendía la democracia. Es una historia que ya le hemos contado, pero que valga la introducción hoy por la siguiente razón. A partir de ahí, desde el momento que decidimos ser cadetes, entendíamos un poco el mandato de la Constitución. Y salimos, pasó la revolución, pasaron los años. Y en el 1986, ya después de unos 20 años y tanto, trabajamos conjuntamente con un grupo de partidos en lo que fue una lucha para la modificación de la boleta tipo arrastre. Se votaba por el presidente de la República y eso arrastraba al Congreso y arrastraba a todo, inclusive los ayuntamientos. Y decíamos que eso no podía ser porque reñía con la Constitución de la República, que planteaba 3 poderes que tenían que ser independientes, pero no podían ser independientes si se formaban por arrastre. Duramos como 2 años y tanto en esa lucha y terminamos convenciendo a la Junta y la Junta emitiendo una resolución mediante el cual se pasó a votar separado por el poder legislativo, poder ejecutivo y los ayuntamientos. En ese proceso de lucha, los partidos, Partido Popular Cristiano, Partido de la Unidad Democrática, Partido Comunista de la República Dominicana, PACOREDO, Partido Acción Constitucional, PAC, Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, Partido Duartista, PD, Movimiento de Conciliación Nacional, MCN, Bloque Socialista, BS, Partido Liberal, La Estructura, PLE y Partido 24 de Abril, conformamos esta propuesta, la dimos a conocer en la Biblioteca Nacional con la presencia de la mayoría del liderazgo nacional. Trataba de las reformas democratizantes a la legislación electoral vigente para garantizar reales comicios libres y limpios a partir de 1990. Estamos ya en el 2023-24. Estamos a 36 años de esta propuesta, que fue en el 1988. Ahí se hizo esta propuesta. No se ha avanzado mucho en términos de lo que es la democratización, eficientización, transparencia de las elecciones. Porque las elecciones han sido manejadas en base a soborno. Por el soborno se ha decidido la gran mayoría de los votos y esa gran mayoría de los votos han ido a conformar un Estado que está compuesto por personas que votaron sin estar concientizados para depurar antes de votar y poder escoger entre todos los candidatos, por los candidatos que presenten las mejores condiciones para ser realmente representantes de la voluntad popular, de esa soberanía popular que plantea el artículo 2 de la Constitución, cuando establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, los cuales son ejercidos por sus representantes o de manera directa, como plantean la Constitución y las leyes. Preocupado por eso, hemos seguido siempre trabajando el tema y nos hemos encontrado con el gran problema de que, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución establece lo siguiente: el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se dividen poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos 3 poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Y nos vamos revisando la forma de esos 3 poderes. Nos damos cuenta la dependencia que todavía hay del poder legislativo y el poder judicial del poder ejecutivo. Vemos inclusive que quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente de la República. El presidente de la República, si tiene mayoría en el Congreso, si tiene mayoría, si es que ha nombrado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, etcétera,
nos vamos a encontrar con que ese poder domina a los demás, porque además es el poder que le suministra las partidas presupuestarias para el desenvolvimiento de cada uno de ellos. Hay una dependencia real de los poderes legislativo y judicial del Ejecutivo. Pero además el contubernio que hay, cómo se eligen los congresistas, cuánta incidencia tiene el presidente de la República en un Congreso mayoritario, etc. El Poder Ejecutivo entonces es quien aplica el presupuesto realmente, nombra a todos los que van a ser funcionarios, a los ministros, etc. Tiene un control, el Poder Ejecutivo extraordinario. Entonces, a la hora de ver quién nombra la mayor cantidad de gente en el tren gubernamental, es el presidente de la República. Y la mayoría de los ministros son del presidente de la República. Y la mayoría de los ministros fueron los que ayudaron al gobierno a ganar las elecciones. Y entonces tiene compromiso clientelar con un sinnúmero de miembros de los partidos y de personas que han ayudado económicamente. Entonces los cargos públicos no son ofrecidos por mérito y profesionalización como establece el artículo 142. Bueno, ¿qué hacer? Es una preocupación que tenemos todavía desde 1986, cuando nosotros conseguimos varios ejemplares de constituciones de varios países y encontramos que es la Constitución de la República China, la República de Taiwán, realmente. Sin caer en su historia, porque ese no es el propósito ahora mismo, sino cómo está conformada esa Constitución, que viendo el desarrollo que ha tenido, extraordinario, ¿qué nosotros podemos encontrar en su Constitución como elemento guía en cuanto a la instrumentación jurídica que tiene que tener para ayudar a que el Estado sea más eficiente en cuanto al nombramiento de personas de la calidad necesaria para garantizar un gobierno realmente eficiente, valga la redundancia, pero además para evitar el que se produzcan la corrupción año tras año, gobierno tras gobierno, y que solamente podamos tener, por ejemplo, en este último gobierno, la persecución, pero a nosotros nos interesaría también la prevención de la corrupción. Por eso hemos planteado que el artículo 63, numeral 13, que ordena que las escuelas públicas y privadas, los centros educativos públicos y privados, impartan la Constitución como una materia que permita que cada hombre y mujer que salga de las escuelas, liceos, universidades, tenga la conciencia necesaria para saber cómo se va a manejar en el país en términos, entre otras cosas, electoral. Cómo escoger la persona, si porque sea mi amigo, si porque sea del partido que yo pertenezca, o si porque es la persona más idónea, más adecuada, la que más nos garantiza una correcta y eficiente administración. Vemos que no se puede, que no se ha podido, ni se ha podido convencer a los gobiernos de que los ministerios de educación y educación superior lleven a la práctica lo que plantea el artículo 63, numeral 3. No se ha logrado eso, no se ha logrado convencer, porque hemos podido concluir en que los partidos políticos no están interesados en que los miembros de los partidos estén conscientes a la hora de votar, sino que sean instrumentos de su propia destrucción, porque al no tener la preparación en el orden cívico, ético, de valores patrios, de conocimiento del manejo del Estado, pues no van a funcionar como tal, porque eso deja mucho dinero. Cuando los partidos reciben mucho dinero de los grupos de poderes económicos del país y lo manejan a su antojo y dejan para el dinero sobornar, pero muchos dirigentes se quedan millonarios. Cuando uno ve grupos de compañeros que recogían en la tica dinero en la calle hace unos años en el PLD, uno se da cuenta realmente que la riqueza que muchos tienen hoy es una riqueza que viene producto de un mal manejo de la transparencia que debe haber en cuanto a las elecciones. Pero así también el PRD y todos los partidos, la gran mayoría, hace lo mismo. ¿Qué hacer entonces? Porque no podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer
algunos énfasis en algunas propuestas que nos puedan ayudar a resolver el problema. De manera que el Poder Ejecutivo no sea quien escoja, entre otras cosas, no sea quien escoja a la gente que van a trabajar en el Poder Ejecutivo. Que los candidatos que van a ser candidatos congresuales y municipales no sean escogidos por la dirección de los partidos que ni siquiera le dan participación a la base para eso. Entonces viene la conformación de una estructura de dirección del Estado vertical, donde el mandato de la ley importa poco. Lo importante es que, por ejemplo, el Congreso se le permita tener un presupuesto superior al presupuesto de deporte, de cultura, de la mujer y la juventud juntos. Esos 4 presupuestos son menores que el presupuesto de un Congreso que tiene 232 personas básicamente electas por el pueblo. Ese privilegio que se le da a los congresistas es función del contubernio que tiene con el Poder Ejecutivo generalmente. ¿Qué hacer en términos de estructura constitucional? Bueno, como así se nos ocurrió en el 1986 trabajar en modificar estas cosas y lo logramos, como era, repito, pues se votaba por el presidente y eso arrastraba a todo el mundo. Bueno, dijimos que eso no podía ser y logramos convencer a los estamentos de poder y se pudo cambiar eso. Creemos en los cambios que se pueden dar en las estrategias de dominación del mismo Estado, impulsado por grupos conscientes que presionen para que se haga eso y vayamos mejorando. Bueno, por ejemplo, ahora estamos mejorando en cuanto a la preocupación por la persecución de la corrupción. Pero vimos esta constitución de Taiwán. Taiwán surge cuando Mao Zedong gana en China y los miembros del Kuomintang, dirigidos por Chiang Kai-shek, se tienen que alojar en la isla de Formosa. Allí se formó esta constitución 1948, se promulga y se ha puesto en práctica con algunas modificaciones que han hecho, pero de todas maneras la puesta en práctica ha demostrado que Taiwán ha sido un país que se ha desarrollado de una manera increíble aplicando esta constitución. Nosotros entendemos que si se aplicara el artículo 63, numeral 13 de la Constitución y se educa en Constitución al país, y la Junta y los partidos establecen programas que concienticen el país, en algún momento del desarrollo de la sociedad dominicana y de su Estado que lo dirige, podría pensarse en que el Congreso no sea quien fiscalice y controle al Poder Ejecutivo, que la Cámara de Cuentas solo por su lado tampoco, que la Contraloría General de la República no lo haga, como lo plantea el artículo 246. Aquí ha funcionado en Taiwán la existencia de 2 poderes más, además del poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Existe el poder de examen y el poder de control. El poder de examen y el poder de control. El poder de examen plantea que todas las personas que van a trabajar en el Estado deben de ser evaluados por el poder de examen, que las personas que van a ocupar los cargos públicos para manejar el presupuesto de una nación, para que éste se convierta en instrumento de desarrollo integral de una sociedad, como lo plantea el artículo 216 en su numeral 3. Para lograr eso, hay ese poder solamente que está elegido para evaluar las personas que van a formar parte de los poderes del Estado, por lo menos las ternas. Y hay un poder de control, que es el que fiscaliza y controla toda la aplicación de los gastos públicos, en qué se emplean, en qué cantidad, en qué proporción, etc. Esos dos poderes, nosotros lo vamos a plantear el lunes en detalle para que ustedes puedan darle seguimiento a esto como una propuesta
no para el año que viene ni el otro año, sino cuando las condiciones reales del país lo permitan y la gente entienda que tiene que concientizarse para mejorar los poderes del Estado y su aplicación en favor de la sociedad, para que no vaya cualquier persona a ocupar cargo sin tener mérito ni profesionalización, ni sentido de honestidad, ni nada, ni sentido de responsabilidad, como hay muchos. Entonces, para que se vea entonces que todos los gastos que se hacen de manera permanente tienen que ser controlados sin que se acumule una cantidad de dinero que se fugue de la aplicación real que debe tener y se vaya a los bolsillos de los funcionarios, y que el Estado se convierta, como es para muchos, como una fuente de riqueza individual, particular, en violación a la Constitución y las leyes del país. Para evitar que todo eso ocurra, nosotros proponemos que vayamos pensando en algún momento tener 5 poderes. Alguien va a decir, pero si hay 3 y no funcionan. Bueno, no funciona porque no se educa, no funciona porque no se cumplen tal cosa. Pero cuando veamos que eso se aplica, cuando la gente haya aumentado, cuando la sociedad haya aumentado su conciencia, podríamos pensar que para tener un verdadero control de la calidad de las personas que van a dirigir el tren administrativo, tenemos que tener un equipo de ciudadanos y ciudadanas que se dedique a eso. Como veremos el lunes, que lo vamos a detallar cómo lo hacen. Y otro, para evitar que cada chelito que el pueblo aporte se le dé el cumplimiento más efectivo en términos de prioridades, eficiencia, honestidad en el manejo de los recursos públicos. Eso no es un sueño, eso es una realidad planteada en algunos lugares que ha tenido éxito. Confiamos en eso. Nosotros consumimos muchas cosas de Taiwán y de otros países, en seres eléctricos, muchas cosas que se avanzan. No es que vamos a imitar esto, vamos a adaptarlo a nuestra realidad, pero hay que buscar qué hacer para que en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, para que podamos tener un verdadero Estado social y democrático de derecho, donde todos salgamos gananciosos y nosotros podamos evitar la corrupción y la impunidad, que es la causante de la corrupción, realmente lo planteamos otra vez, y que es la causante de la delincuencia y la violencia que mantiene insegura a la sociedad dominicana. Hasta el próximo lunes. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.